pasaron 37 minutos de las 18 y hoy es día martes y es día de la columna de Andrés Casac. ¡Bravísimo! Muchas gracias. ¿Cómo anda la barra brava de Flores Negras? Andamos bien, quedamos muy cargados después de estar con Guillermito. Sí. Me sorprendió que no hayas hablado de Racing con Guillermo Fernández, siendo los dos fanáticos. Tengo una cara, Club. Quiero hablar de Tenían Racing. muchas cosas que hablar. Sí, ya quedamos en tomar una copa con Guillermo. Porque vamos a hablar del paso del tiempo, más que Qué bueno. Sí, No me avisen, gracias. Bueno, acá viniste con un morral, viniste con una revista del porteño. Soy el porzuigieco. Bueno, vamos a rescatar ¿Es un disco ya? Mañana va a estar en las plataformas este material, que en realidad es un disco que se titula Víctor Heredia en vivo en la trastienda y fue grabado en 1982 y, como bien dice el título, es el registro de ese concierto que en realidad se editó como digital, como disco compacto muchos años después, en 1995, y bueno, y a partir de mañana se va a poder escuchar en las plataformas. 27 de julio de 1982 en la trastienda, no la trastienda de San Telmo, la trastienda de Palermo, la que quedaba ubicada en Tames y Gorriti, en pleno Palermo, en ese momento era Palermo Viejo, y pensemos, ¿no? Es la Argentina post-Malvinas, post-derrota de Malvinas, del 14 de junio, y un poco antes del 30 de octubre, que mañana es 30 de octubre, del 83, que es cuando es elegido Alfonsín, es el regreso a la democracia. Es un momento muy especial, sobre todo en un cantante, un cantor del linaje de Víctor Heredia, que Víctor Heredia, teniendo una hermana desaparecida, fue alguien que no se fue al exilio, que pudo resistir acá, acobachado, escondido, pero resistió. Y este disco es un momento muy especial, porque ya hay una apertura. Sí, hay una apertura y es como el momento, es la previa de lo que va a ser Víctor Heredia en su momento de máxima popularidad, que sería a partir de 1983, ya era un artista reconocido, pero a partir de Aquellos Soldaditos de Plomo, ese disco precioso, enorme, con grandes canciones, como Dulce Daniela, bueno, como el himno Todavía Cantamos, como Míralo de este modo, entre otras canciones, como el tema que da título al disco, Aquellos Soldaditos de Plomo, se va a volver en un artista hiperpopular que un poco va a definir y va a sintetizar el clima de época, ¿no? El regreso democrático a partir del 83 y los años 80 van a ser años de grandes discos de Víctor Heredia. Y bueno, un hombre que es cronista social y mucho más, pero ahí estaba visible todo lo que era la reapertura, el regreso democrático, la primavera. Humor, por La revista ejemplo, Humor, ¿no? De claro. ese momento. Sí. Mira, para mí hubo como eventos de apertura, fue la revista Humor, que vendía muchísimo. Sí. El ciclo Teatro Abierto, que fue del 81. La otorgación del Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, que fue inocultable para el régimen, y estos pequeños actos que en los pubs, en las pequeñas salas, empezaban a ser un lugar que prefiguraba la democracia. Viajamos a julio de 1982. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas yo no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo tan... Informe de situación en vivo en la trastienda. Ahí estaba Víctor Heredia, su autor. Impresionante, la cantidad de veces que uno ha metido un título o un título de un recuadro en un diario, ¿no? Informe de situación. Bueno, este tema fue un tema muy jugado en cuanto a su lírica, ¿no? Que estaba planteando ya la situación en la que se encontraba el país, que era la dictadura en retirada.
Sí, es un tema que escribió a fines de los años 70, Informe la situación, y es un tema que, bueno, prefigura este momento histórico. Estábamos diciendo que este disco fue grabado en 1982. Yo quería poner en contexto un par de cositas. Primero, que es la vieja trastienda que vos decías, Mariano, que quedaba en Tames y Gorriti, o sea, no es la que funciona actualmente en San Telmo, ahí en Balcarce al 400, y en esa trastienda, que menciona muchas veces Jaime Ross, hago un link a Jaime Ross, sí, que fue el lugar donde debutó en Argentina. En esta época, ¿no? En esta época, en el 84 fue la primera vez que vino, porque muchos artistas uruguayos venían y se presentaban en la trastienda de Palermo, Leo Maslía, los que iban cantando, también mucha música popular, además de Víctor Heredia, Ale del Prado, entre otros, Manolo Juárez también se presentó. Y bueno, son lugares que también fueron bastiones, ¿no? Gustavo Gianetti, el dueño de la trastienda, un santafesino, que sigue, creo que estando, al menos una parte de la sociedad, en la trastienda actual. Pero es cierto lo que dice Jorge, mucha revista humor, sí, que en ese momento movía. Vos ponías, en la revista de humor publicaba que Julio Lacarra se presentaba en algún pub y le iba bien a Julio Lacarra. Tenía un público. Sí. Sí. Ayer justamente estuvo Sandra Mianovich por los 40 años de Soy lo que soy y recordaba sus ciclos en Jams. Claro, otro boliche de la época, Sí, totalmente. 82. Jams, otro boliche, Jazz y Pop, por mencionar otro boliche, y 1982, que es un año clave dentro de la Argentina, de la cultura, en todos los ámbitos, y dentro de la música, no solamente en el rock, que siempre es el año en el cual se menciona que las radios, al tener que pasar música en español por la Guerra de Malvinas, fue como le dio un gran impulso al rock. Una frase de Sandra Mianovich de ayer era: todos éramos parte del rock nacional después de Malvinas. Sí. Y ahí entra Víctor Heredia. Sí, bueno, 1982, el año también que Mercedes Sosa da esos históricos conciertos en el Ópera. 1982, el año donde Piazzolla se presenta con Goyeneche. El año que Alejandro del Prado publica y edita Dejo Constancia. Un año realmente muy importante y, bueno, el preanuncio de la democracia. Muy bien, estamos hablando del disco que mañana se sube a las plataformas. Se titula Víctor Heredia en vivo en la trastienda. Y es el registro en vivo de un concierto del 27 de julio de 1982. Son como niños buscando abrigo, pájaros tristes soñando amigos entre el delirio y la cordura, juegan sus sueños de locura. Son los artistas equilibristas en el andamio de sus engaños, vienen y van sin descansar, magos del aire, bufones frailes de un dios de cristal. Son los artistas equilibristas del disco en vivo en la trastienda Víctor Heredia. Picoteamos este disco y cómo tenía esa voz en ese momento Víctor Heredia con esa potencia. Al poco tiempo ya con la democracia fue sumamente masivo, ya la trastienda le iba a quedar pero súper chica y empezó a hacerse una costumbre ir a ver a Víctor Heredia al Luna Park, por ejemplo. Sí, totalmente. Hacía ciclos, o sea, más de un Luna Park. Hacía, por ejemplo, 5 Luna Parks, o se presentaba en Barrancas, o se presentaba en Ferro, que era otro lugar consagratorio para los artistas populares ante una multitud. Fue impresionante todo lo que pasó en los 80 con Víctor Heredia, que después siguió teniendo su popularidad, pero ese momento sintoniza todo y edita, además de aquellos soldaditos de plomo, edita, por ejemplo, discos como Solo quiero la vida, que tiene Sobreviviendo, edita Coraje, otro disco del 85 que tiene ahora Coraje y tiene también Razón de Vivir, o Tachyon Goy, un disco conceptual. ¿Te acordás de ese disco? Sí, me acuerdo, que trajo bastante polémica y bastante resistencia en su momento de la iglesia. Sí, totalmente. Bueno, y trajiste la voz de Víctor Heredia, sí, de una vieja entrevista con nosotros en Nacional Folclórica del 22 de febrero del 2017. ¿Y qué dice acá, Víctor? ¿De qué va? De qué va, habla de sus orígenes, básicamente, porque los primeros discos de Víctor Heredia están muy relacionados al folclore y después más tiene que ver con la música popular, con el rock a nivel de la musicalidad. Y un poco habla de eso, de cómo fueron sus orígenes a partir de una pregunta tuya, Mariano. Me encanta pensarte ahí muy jovencito en el Festival de Cosquín hace 50 años, rodeado de pesos pesados en un momento de gran popularidad
del folclore. Y vos, a pesar de que por supuesto, ¿no? Cantaste una samba esa noche y estabas totalmente empapado de lo que estaba pasando, vos sí contabas hace poco en una nota que te hicieron y que recorría un poco ese momento, que vos venías más educado por otros artistas como Bob Dylan, como Pete Seeger, como de Mamas and the Papas, toda esa canción más folclórica, más folk que folclórica. ¿Cómo fue ese instante? Creo que alguna vez lo hablamos, Mariano. Soy un tipo cosmopolita, nací en Salta y Belgrano, plena capital federal. Y en casa había, obviamente, clásicos como los que alguna vez también mencionábamos, que me enriquecieron con su propuesta, que fue Yupanqui, el mismísimo Antonio Tormo. Pero después ese pibe se transformó en un admirador de la música de los Beatles, de los Rolling, de Mamas and the Papas que acabas de nombrar, Pete Seeger, bueno, tantos grupos que en aquella época hacían canción social o canción contestataria, pero desde un punto de vista estético y ético que por ahí no tenía mucho que ver con la música folclórica argentina. Claro. Y al igual que otros artistas nacionales, el caso de León, que creo que es el más intentamos hacer una mezcolanza, diría yo, ¿no? Entre aquello que admirábamos, que escuchábamos, y nuestra propia música. Está la voz de Víctor Heredia, del 17, y quisimos hablar con Víctor a propósito de esta reedición, pero bueno, acaba de tener una intervención quirúrgica. Le mandamos un abrazo grande al gran Víctor Heredia, que se está recuperando. Sí, que está perfecto. Víctor Heredia, que lo escuchábamos recién hablando de sus orígenes. Esta entrevista fue en el 17, se cumplían 50 años de su debut en Cosquín. Es increíble, él lo ha contado algunas veces, la historia de su inicio dentro del Festival de Cosquín, cómo fue revelación. Fue a Cosquín en calidad de turista, con un grupo de amigos. Cantó porque en una de las peñas, en la Peña de Salta, porque sus amigos le insistieron a los dueños de la peña, de la carpa de Salta, y bueno, cantó una samba, lo escuchó uno de los organizadores, de la comisión organizadora de Cosquín, y lo llevó, le encantó la samba, lo llevó al escenario principal, y ahí se consagró como revelación. Tenía solamente 20 años, 21 años, y empezó una historia increíble, porque ahí también, a partir de ahí, es amadrinado por Mercedes Sosa, claro, que lo toma como su pollo y lo lleva a sus giras y lo hace cantar en el medio de sus presentaciones, 2 o 3 temas, y bueno, y también empieza su historia con la historia por la puerta grande de la música. En el 69 vuelve a Cosquín y ya se convierte en artista consagración, y en el 70 graba El Viejo Matías. Claro, muy bien. Estamos recordando aquí con Andrés Casac el disco que va a ser subido mañana en vivo en la trastienda, en las plataformas digitales. Es un concierto totalmente histórico. Bueno, ¿qué vamos? ¿Vamos a un cántico de hinchada? ¿Qué hacemos? Vamos a escuchar el cántico. Dale, bueno, en algún momento las canciones de Víctor Heredia se trasladaron a las tribunas de fútbol y siguen cantándose. Es impresionante cómo tienen vigencia estas canciones, que tienen muchas de ellas 40 años, incluso un poco más, cómo se siguen cantando con otras letras, por supuesto. No sabía el contenido de este corte. Mirá cómo está Brañeiro. La barra brava. ¿Quién me la baja? Sí. Bueno, ahí está Brañeiro, haciendo pogo de la República de la Boca. Bueno, este tema es... Todavía cantamos, pero también está sobreviviendo, por ejemplo. Sí, sobreviviendo. Mucho. Bueno, estos dos principalmente fueron temas que se convirtieron en temas de cancha de Víctor Heredia, que alguna vez contó que fue con su hijo y se puso a llorar. El hijo tenía 5 años, porque escuchaba los temas que cantaba Linché y decía: papá, te están robando las canciones. Tiene razón. Y claro, todavía cantamos, sobreviviendo en versión cancha.
Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, después también fue muy popular Víctor Heredia con algunas canciones que fueron a parar a las telenovelas, Sí. curiosamente. Sí. Es que en eso es muy interesante, porque fue de la trayectoria, las canciones de Víctor Heredia van desde las novelas hasta el Festival de Viña del Mar, donde ganó varias veces, hasta las marchas populares, hasta el compromiso social, pasando por las canchas de fútbol, pasando por Mercedes Sosa. Es un espectro amplio que es, bueno, un artista muy popular. Víctor Heredia, que en una época vivía en la Cortada, que se llama Gorostiaga, ahí muy cerca de lo que hoy es Alto Palermo, de una casa preciosa, y después se fue de ahí. Pero bueno, alguien que además cuando era joven jugaba muy bien a la pelota, un gran futbolista, Víctor Heredia, hombre también de Boca, como nuestra productora Patricia Brañeiro. Bueno, y hay un tema que se cantó en vivo en este julio del 82, que recordemos, es el momento en el cual se empieza a proyectar el rock argentino, ¿no? La prohibición de pasar música en inglés que había provocado la guerra de Malvinas, hizo que se conocieran muchísimas canciones de rock argentino que no se conocían, y también que empezáramos a conocer artistas como Rubén Blades, como Chico Buarque de una manera un poco más popular y masiva. Bueno, fue un momento muy interesante de mucha mezcla, ¿no? Por ahí andaba Piero con Prema, por ahí andaba... ayer decíamos con Sandra Mianovich, bueno, Sandra, Mónica Pose había pegado un éxito, cosas ahora que suenan raras, pero bueno, lo interesante de Víctor Heredia es que tuvo una vigencia de décadas, que bueno, de alguna manera se conserva. Un tema de esa noche de julio del 82, Bebe en mi cántaro, ese también es medio un clásico. Sí, es un clásico, un tema que Víctor Heredia le dedicó a su padre. ¿Cómo olvidar que fuimos dos, corriendo el valle sin temor, que de tu mano dibujé mi barrilete de color? Que me enseñaste a no mentir, que la dureza no es rigor, y cuando tuve que llorar, quisiste hacerlo tú por mí. Padre, no tengas de miedo si se te achica el cielo. Yo tengo un horizonte de remansos para ti. Tómate de mi brazo y aminorando el paso, vamos a caminar, que es tiempo aún para comenzar. Víctor Heredia en vivo en la trastienda, Bebe en mi cántaro. Muy bien, este disco que trajo Andrés Casac, que lo integran los temas Los Artistas, que lo escuchamos, Quiero Estar Aquí, Carmen, bueno, Informe de Situación, Puertas Abiertas, Puertas Cerradas, Anciano, ¿Quién te toma de la mano? Viento que corres en el viento, Cuerpo de Mujer, Viejo Ciego, El Pueblo Victorioso, Esos Amores Fugaces, Paso del Rey, El Viejo Matías y Bebe en mi cántaro, y el cierre es Mariana, que también se llamaba Ella Soñaba con Vivir en Bahía, que habla de una típica chica de Nada esa que ver época. conmigo. No creas, Que no soñaba con vivir en Bahía Blanca. Pero en San Telmo sobrevivías. ¿Nunca viste en San Telmo? No. Mirá vos, curioso. Viví en Once, en Boedo, en Turdera. ¿Turdera? Sí. Qué linda la bossa nova de los decadentes, Turdera, ¿la tenés? Sí. Vamos a pasarla un día. Bueno, me acuerdo de este tema Mariana, que yo decía, ella soñaba con vivir en Bahía, pero en San Telmo sobrevivía. Yo conocía chicas así en esa época. Era bien, la clavó en el ángulo, Heredia. Bueno, Casac, muchas gracias por este recuerdo, por esta exhumación. Sí, Víctor Heredia, que sigue bastante presente. Hay que decir que el año pasado se estrenó una película, un documental dedicado a él que se llama Quiero Volverme Tiempo, de Maximiliano González. Y bueno, se está presentando, siempre está haciendo conciertos. El año pasado estuvo en el Ópera. Sigue activo Víctor Heredia. Y nos vamos a cerrar este pequeño informe con un clásico. Clásico, ¿no? Total, una canción hermosa, la que lo proyectó. Bueno, uno de los vices de este concierto del 27 de julio de 1982, el Viejo Matías. Gracias, Casac. De nada, Mariano, nos vemos. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro mojado
el viejo Matías duerme en cualquier parte, un fantasma errante le toca la piel, pero cuando llueve sus despojos buscan la estación